Ya. Muy bien. ¿En qué hemos quedado con ustedes, Luis? Luis, ¿está por ahí? Sí, doctora, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está Luis? ¿En qué hemos quedado con ustedes? Creo que en pruebas de laboratorio o ya hemos entrado a presentación antigénica. Hola, No, ahorita me fijo, doctora. gracias, porque ese desfase del feriado, Hola, creo que doctora. Buenas sí, tardes. Mauricio, ¿cómo está Mauricio? Buenas tardes. Bien. Doctora, habíamos terminado ya hasta donde todo lo que era tipos de antígenos. Ya habíamos Oh, visto todo eso. excelente, muy amable Mauricio. Gracias. Entonces, proseguiremos. Hemos visto anticuerpos, hemos visto antígenos. Ahora vamos a ver lo que es la presentación, procesamiento, presentación y moléculas de histocompatibilidad. ¿Ya? Para el final ya entran todo lo que son patologías. Por eso es que no les estoy exigiendo todavía los casos clínicos. Tenían una tarea también pendiente, ¿no? Hola. Sí, doctora. De las reacciones de aglutinación y de floculación. Sí. Ok. ¿Han entendido de dónde se une? A ver, no he revisado todavía, pero voy a ver esos gráficos. Ok. Entonces continuaremos. ¿Alguna duda hasta donde se ha visto que podamos aclarar? ¿Ninguna? Ok. Doctora, quería hacer una consulta. Sí. Justamente los rangos de referencia según perdón, los rangos de referencia de las inmunoglobulinas varían según el tipo de enfermedad o, bueno, bacteria o microorganismo que esté dentro del cuerpo. El rango de referencia no varía de acuerdo a la bacteria, sino varía de acuerdo a la edad, luego a la línea comercial. Y tienen que tener mucho cuidado. Si ustedes en una institución manejan miligramos por ml, manténgalo así, aunque cambien de línea. Otros manejan miligramos litro, entonces hagan la conversión. Creo que tengo unas tablas, espérenme un ratito, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Solamente de las inmunoglobulinas o de algún kit en específico? Me está preguntando Mauricio. Porque si nos referimos, digamos, a Chagas IgG, tiene un rango específico donde nos dice, ¿no? Mayor, si es índice, mayor a 1.10, positivo. De 0,9 a 1, dudoso. Y menor a 0,9, negativo. Entonces, no sé a cuál de ellos la pregunta va dirigiéndose, porque si es a alguna patología, algún antígeno, dependiendo de la técnica, sí tiene sus propios rangos. Pero si estamos hablando de anticuerpos totales, esta se va a variar de acuerdo al género y a la edad. Yo preguntaba por toxoplasmosis. Ya. Sí, por ELISA o por IFI. Esto es, como le puedo decir, algo aparte porque, bueno, le voy a consultar el caso. Pasa que a mi cuñada le diagnosticaron toxoplasmosis hace 2 semanas. Hace una semana ella dio a luz y no sabemos qué prueba le han hecho, pero le han pedido lo que es inmunoglobulina M, IgM en su prueba y más o menos quería tener esas referencias sobre el rango. La técnica no la sé hasta que salgan los análisis, pero Ya más o menos eso es lo que quería preguntar. por lo que me ha dicho, ya deduzco que es ELISA o quimioluminiscencia. Es uno de los dos. Entonces le están pidiendo IgM para ver si está en fase aguda y si el antígeno, si está en fase aguda, entonces el antígeno estaba viable y lo que quieren descartar es que haya habido un contagio horizontal, se le llama eso, transplacentario al producto, que en este caso sería su sobrinito, ¿no? Eso es lo que quieren descartar, porque si fuese IgM positivo, pues las consecuencias para el producto eh, son considerables, sobre todo a nivel del sistema nervioso y de la vista, ¿no?
Entonces, me imagino que eso es lo que quieren ver. Ahora, de nada les sirve la IgG toxo, ya sea ELISA o quimioluminiscencia, porque es de memoria. Y más bien le otorgaría al hijito protección. Entonces, están queriendo ver si estaba en fase, que esperemos sea no reactivo o negativo, ¿no? O menor al rango establecido. Ah, ya. Porque ese punto que le consultaba, doctora, si había algún rango de referencia, pero eso varía según la técnica. Según la técnica. Por ejemplo, si cuando yo hacía toxo, hacía por inmunofluorescencia indirecta, porque vemos en la impronta, vemos ya en la placa al parásito. Comercialmente ya no los venden así. Nosotros hacemos el contacto con el suero del paciente. Supuestamente el suero del paciente puede o no tener anticuerpos. En el caso de su familiar, tiene anticuerpos que se han debido pegar a las estructuras o a los determinantes antigénicos del parásito y ha florecido. Eso es por inmunofluorescencia. También por inmunofluorescencia hay IgG y IgM. ¿Ya? Lo que diferencia es confirmar un toxo en una mujer gestante. Mínimo son 2 técnicas. Eso es lo que dice la norma. Y el SNIS del CEDES, ¿ya? Del CEDES, entonces, recién se puede descartar o se puede afirmar. Una de ellas es inmunofluorescencia y la otra puede ser ELISA o quimioluminiscencia. ¿Ok? Entonces, habría que ver ese aspecto también. Lo que puede hacer también es solicitar la muestra de su cuñada o tomarle usted y llevarlo al CENETROP y que se lo confirmen ahí. No es, por lo menos ya va a tener una mejor tranquilidad porque no sé dónde le están tratando, ¿no? O sea, no sé dónde está, en qué hospital o clínica, digamos. Siempre es bueno en estos casos, 3 gestantes, una segunda hasta una tercera opinión, ¿no? Lo propio con los análisis, que le hagan por fluorescencia, averigüe eso también. Bueno, el esposo o usted como familiar puede consultar, ¿no? ¿Qué técnica están aplicando? O si tuviese una foto, o le pueden pasar una foto del resultado, lo vemos y lo analizamos, no hay problema. Ya está bien, doctora, sí, porque recién mañana le entregan esos análisis, esos Ya, resultados, y eso es lo que quiero saber exactamente, con qué técnica le han hecho el análisis. ya. Como le indico, la normativa indica fluorescencia y ELISA. ¿Ya? La prueba rápida para toxo es inválida porque la sensibilidad es muy baja. Entonces puede darnos falsos negativos. Ahora veremos qué anticuerpo es el que le ha dado positivo. Espero realmente que sea la IgG. ¿Ya? Y si es la IgM, tienen que empezar un tratamiento inmediato para Sí, que está no bien. haya mayor afectación. ¿Ok? Ah, ya. Ok, gracias, doctora. ¿De qué? Bueno, hemos visto lo de antígenos, hemos visto lo de anticuerpos. Ahorita tenemos hasta las 7:30, ¿no? A las 6 vamos a dar un procesual, ¿ya? Con este grupo tengo pendientes, realmente no tienen nota y pues tienen que mejorar sus primeros parciales, que no están malos, pero pueden ser mejores. ¿Ok? Entonces veremos. Nosotros hemos visto antígenos, hemos visto anticuerpos, pero ahora vamos a ver en poquito más de detalle el procesamiento y la presentación del antígeno como tal, ¿ya? O sea, no es que, digamos, la célula fagocita y ya lo presenta, ¿sí? Sino que hay fases de procesamiento, fases de presentación, hasta que estimula en forma adecuada la respuesta inmune específica, ¿ya? Y este tema realmente es muy, muy bonito y van a ver en la parte genética que vamos a tocar un poco, que les va a ayudar a dilucidar algunas dudas de herramienta en forma posterior. ¿Ok? Veremos lo que es la presentación de antígenos. Para que la respuesta adaptativa, ¿ya? O humoral pueda mostrar todas sus características de especificidad, memoria, diversidad, discriminación entre lo propio y lo ajeno que realiza la molécula, ¿ya? Una de ellas, que es el HLA, de los antígenos deben ser primero procesados, segundo presentados,
¿A quiénes? A los linfocitos. No se olviden que los que procesan son las APCs y que los presentan a los linfocitos para estimular. Ahora también en antígenos, si no me equivoco, hemos visto, ¿no ve? Presentación de dependientes, de independientes, donde es directo al B, digamos. ¿Ok? ¿Quiénes van a participar en la presentación? Una APC, ya, nosotros ya sabemos que hay 4 APCs, el linfocito T, ya, que va a reconocer esta presentación a través de su TCR, el antígeno, que va a mostrar sus determinantes antigénicos, que en este caso esto es un virus, que está mostrando sus estructuras en el exterior, a lo que nosotros conocemos como PAMS, o determinantes antigénicos, o epítopos, ¿no ven? Entonces, estas expresiones en la superficie del antígeno pueden tener 3 denominaciones. ¿Listo? Aquí tenemos el MHC, que es el complejo mayor de histocompatibilidad, también llamado CPH, complejo principal de histocompatibilidad. En la especie humana es conocido como HLA. ¿Ok? Entonces también tiene sus denominaciones según especie. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Hola. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ok. A ver. Listo. Ya. Antes de continuar, vamos a ver el reconocimiento de antígenos. Los anticuerpos y linfocitos B pueden reconocer antígenos directamente. ¿Recuerdan esto? ¿Por qué? Porque el anticuerpo puede opsonizar un antígeno, ¿sí? Puede pegarse, ¿no ven? El anticuerpo al antígeno. Y el linfocito B, que trabaja como APC, expresando en su superficie anticuerpos como la IgD y la IgM. Ya, en esa etapa trabajan como receptores. Entonces, ahí yo les pregunto entonces, en esa etapa, cuando los anticuerpos y linfocitos B pueden reconocer directamente al antígeno, ¿es T dependiente o T independiente? Hola. Dependiente. En este primer dato nos dice que es directamente con el linfocito B. Entonces es T independiente, porque no necesita que participe el linfocito T. ¿Ok? Ya, continuando. Los linfocitos T, sin embargo, solo reconocen fragmentos del antígeno que están posicionados sobre la superficie de otras células. ¿Ya? Este linfocito T, ahorita solamente estamos viendo como T total. Y vamos a ir desarrollando cuando hablamos del TCD4 o del TCD8. ¿Ya? Entonces, el linfocito T solo reconoce fragmentos, pedazos del antígeno. No reconoce toda la estructura del antígeno, entonces tengan cuidado con eso. ¿Ya? Y no lo reconoce a simple vista, no tiene ojitos el linfocito, entonces lo va a captar a través de su receptor de células T, que es su TCR, sobre la superficie de las células. ¿Ya? Estos fragmentos de antígeno son mantenidos dentro de un surco. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos una proteína en los linfocitos, en las células blancas. Pueden estar en las células nucleadas y en las APCs. ¿Ya? Estas pueden expresar el complejo mayor de histocompatibilidad, que es el MHC. Entonces el MHC es una proteína que tiene más o menos esta estructura. ¿Ya? Y aquí en la posición central, que es el surco, o también en otros textos le llaman bolsillo de esta molécula, aquí al centro es donde va a estar ubicado el péptido antigénico, el fragmento o el pedacito del antígeno. ¿Ok? Si nosotros vemos más abajo,
el gráfico que nos presenta, tenemos aquí un antígeno, ¿sí? Este antígeno está expresando su determinante antigénico, pero este determinante antigénico ahorita es secuencial o conformacional. ¿Ustedes qué me dicen? En la figura de color anaranjado, ¿sí? Debajo de, no sé si me están siguiendo la lectura. Hola. Secuencial. Aquí. No, es secuencial. Quiere decir que tu antígeno está recto, está mostrando. Cuando está así como un ovillo de lana, como está aquí, es conformacional. ¿Ya? Cuando está en esta estructura, el antígeno, fíjense, está casi al centro y no se puede tener acceso fácil a ese punto. Por lo que es necesario que se apliquen enzimas. ¿Ya? Estas enzimas van a ser cortes. Fíjense, queda libre el epítope o el determinante antigénico específico. Este determinante antigénico es llevado al surco o bolsillo del MHC, que está de color lila. Y vamos adelantándolos, que fíjense, en la parte inferior de la molécula MHC, está atravesando la barrera transmembranal del leucocito. ¿Listo? Entonces se ubica en esa posición. Una gráfica posterior nos muestra el MHC, el epítope antigénico, el TCR y el linfocito. Entonces tenemos aquí el APC 1, la molécula MHC 2, el epítope 3, el TCR 4 y el linfocito 5. Entonces son 5 los componentes a lo que denominamos la primera señal, ¿sí? Entonces, hay una segunda señal. En la segunda señal van a participar otras moléculas. Entonces, en la primera señal tenemos 5 componentes. Recuerden eso bien, por favor. ¿Podría volverlos a decir, por favor, los 5? Claro. Aquí, en color celeste, esta es una APC, o también puede ser una célula nucleada, ¿sí? Que es mucho de las características del antígeno, que enseguida vamos a ver. A continuación, está anclada, agarrada, a través de su zona de anclaje, el MHC. El MHC, a su vez, está ocupado en su zona de surco, el epítope. Cuando el MHC con el epítope están juntos, se activa el TCR, ¿ya? Que está reconociendo esta estructura y este TCR va a mandar señales al interior del linfocito. Ahorita es un linfocito sin especificidad, o sea, no podemos decir es un linfocito TSD4 o un TSD8. Ahorita es un linfocito simple. ¿Listo? Entonces son 5. El APC, el MHC, el epítope, el TCR y el linfocito. A eso llamamos primera señal. Continuamos. El MHC a su vez se clasifica en 3. ¿Ya? Aquí el gráfico solo nos muestra 2, pero les voy a indicar el tercero. Inclusive hay hasta el 5, pero eso ya es un poco más complejo. A mí me interesa que sepan quién es el clase 1, quién es el clase 2, quiénes componen el 3 y el 4 sobre todo. ¿Ya? El 5 prácticamente es una modificación de 2 proteínas del clase tanto 1 como 2. Ya. El complejo mayor de histocompatibilidad ha sido llamado así porque todos tienen esta molécula. ¿Ya? Esta es codificada en varios, ¿cómo les puedo asignar el nombre que sea más fácil de recordar?
En cada especie se ha utilizado asignaciones diferentes, por lo que se ha visto una necesidad específica de darle un nombre propio para el ser humano. ¿Ya? Bueno. ¿Qué ha pasado aquí? Ya. Ya. El clase 1 se diferencia en dos, a su vez. Y vamos a usar la pizarra para describir esto. ¿Dónde está su pizarra? ¿Cuándo son los exámenes de segundo parcial? Hola. O la otra semana, supuestamente. Ay, no me diga. Ay, Dios. ¿Qué fecha empieza? No hay todavía oficial, doctora. El 20, doctora, ya mandaron. ¿Sí? Sí, el 20 hasta el 24, doctora. Ay, ya. ¿Por qué me torturan así? Me siento presionada por ustedes. Nosotros peor, doctora. ¿Por qué? Doctora, pregunta. Buenas tardes, perdón que le corte, compañero. La tarea era de subir el día domingo, doctora. ¿De qué? ¿De qué? Lo que nos dio para graficar. Me imagino que sí, debe estar con fecha. La verdad es que ahorita no te puedo dar una fecha exacta. Sí, es que esto con fecha de ayer y ya me sale trabajo retrasado y yo me fijé el anterior lunes para subirlo y no había todavía la casilla. Ahora sí está, pero me sale con fecha retrasada. Es que la fecha estaba hasta el domingo, hasta el sábado 00, o sea, era hasta el sábado, hasta las 2 de la noche. Así era. Creo que les he dado una semana o algo así. 2. Se da bastante tiempo. Pero eso yo no me enteré, doctora. ¿Lo puedo subir ahora? Es que yo lo quería subir el lunes y ya no había todavía esa cartilla. Y ya después no me volví a fijar como no pasamos clase. ¿Están viendo la pizarra? Ya, a ver. Bueno, les voy a decir algo. Yo las tareas las reviso, ¿sí? En conjunto todas. Ya, me tomo un día y reviso, digamos, la tarea 1 de todos, de cada uno. Voy revisando. Y voy viendo el criterio, ¿sí? Ciertos aspectos, ¿ya? De cada uno. O sea, a mí de nada me sirve que se copien entre ustedes. Perdón. Deme un segundo, por favor. Estoy en clases. Sí. Sí, le escucho. Ya, mil disculpas, por favor. Como les estaba diciendo, ya, veo de cada uno el criterio que tienen para enfocar su tarea. ¿Ya? Y también veo en algunos alumnos, no digo en ustedes, que se copian cuando dan los procesuales. Y el daño no me lo están haciendo a mí. El daño no me están engañando a mí. Puede ser al sistema, ¿sí? Puede ser a la plataforma. Pero quienes se están perjudicando son ustedes. No los digo por todos. Realmente yo con este curso estoy bien satisfecha porque tienen muy buenos promedios y eso me alegra. Pero, por decirles, yo por ejemplo he preguntado en uno de los procesuales y una pregunta que he hecho, por ejemplo, les digo, mencione el organelo celular que se ocupa de la digestión.
¿ya? Entonces, ¿dónde se procesa a un antígeno? En el fagolisosoma, ¿no? Cuando se fagocita. Pero de un grupo de 40 personas, 20 me han respondido al aparato digestivo. Entonces yo digo, me pregunto, me cuestiono a mí misma, digo, no sé si estos 20 se han unido y qué coincidencia que hayan respondido los 20 al aparato digestivo, ¿no? Si yo estoy preguntando claramente qué organelo celular es el encargado de la digestión. ¿Ok? Entonces, traten de ser honestos para ustedes. Como les digo, esta materia es una herramienta fundamental, crítica hoy en día y realmente donde ustedes la van a ver. Así decir, ¿cómo no lo he aprovechado? ¿Qué podía haber preguntado estas dudas? Es en cancha, así como les digo. Cuando ya ustedes están haciendo internado, en ese momento ya se van a poner en apuros. ¿Sí? Entonces, traten ustedes de ver todo en la parte práctica, igual a sus docentes. Exíjanles, pregúntenles, díganle, queremos hacer estas técnicas, ustedes van a ser bioquímicos, ustedes tienen que tener otro enfoque. Ustedes no son técnicos, no son robots que van a servir a hacer recetas. Ustedes tienen que tener un criterio tremendo de decir, a ver, si yo cambio la temperatura, ¿qué pasa? Si yo cambio el pH, ¿qué pasa? Si pongo una estufa a 37, me va a variar, van a unirse los anticuerpos con los antígenos. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, ya ustedes están un nivel más. ¿Listo? Así que, compañera, no se fatigue. Voy a revisar sus tareas. Así el sistema me diga que me ha presentado ahorita con atraso de, qué sé yo, 24 horas, igual lo voy a revisar. ¿Ok? No me pidan volver a modificar el horario. Lo voy a revisar, pero siempre con otro enfoque. ¿Listo? Entonces, tranquilos. ¿Continuamos? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora, continuamos. Ay, ¿qué fue? Ya. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Nos está tratando, me deben decir. ¿De qué es enojado? No, doctora, usted lo que nos dice por nuestro bien. Ya. Por eso, les digo yo, pónganse las pilas. Tienen que ustedes ver otro nivel, tienen que hacer posgrados. Inmunología es el boom de este momento. ¿Sí? Les va a abrir puertas. Si hacen posgrados, mucho más. Lo que se necesita son especialistas en nuestro país. ¿Ya? Que tengan otro enfoque. Que puedan traer nuevos equipamientos. Que demos respuesta a nuevas patologías. Y realmente es apasionante esta materia. Claro. Yo sé que no a muchos les gusta. Pero agarren el hilo. Ya. Nosotros conocemos esta molécula como complejo mayor de histocompatibilidad, complejo principal de histocompatibilidad, o HLA, que es antígeno leucocitario humano. ¿Ya? Y estamos hablando de la misma proteína. ¿Ya? Ahora, se llamaba hasta hace unos 15 años como MHC o MPC. ¿Ya? Pero se ha visto que cada especie tiene su propio MHC. Entonces, lo que los científicos han querido es diferenciar cada uno a su respectiva especie. Entonces, por tal motivo, se le ha asignado como HLA al del ser humano, denominándose antígeno leucocitario humano. Pero si nosotros hablamos de esta misma proteína en el perro, por ejemplo, será DOC-LA. DOC, antigen leucocitario, DOC, ¿sí? Es su propia molécula de MSH de perrito. Si estamos hablando del gato, será GLA. Y así sucesivamente. ¿Ok?
molécula. Vamos a verla más a fondo luego, pero lo que me interesa saber en este momento es que me entienda que el HLA es del ser humano y que se clasifica en HLA clase 1 romano. A su vez, esta se subclasifica en HLA, HLA clase 1 clásicos. HLA clase 1 no clásicos. ¿Ok? 2. HLA clase 2 romano. A su vez, igual que el 1, se subclasifica en HLA clase 2 clásicos. HLA clase 2 no clásicos. Tenemos el 3, que corresponde a la HLA clase 3 humano, solo que aquí está codificada otro tipo de proteínas, ¿ya? Como ser el C3, perdón, el C2, el C4, el factor de properdina, ¿ya? Y la AP, ¿sí? 1 y 2. ¿Sí? HLA clase 4. Y clase 4 exclusivamente es una molécula que reconoce a través del CD1 los lípidos. ¿Ya? Hola. Sáquenle una foto, no sé. Esto es fundamental para los dos temas que nos falta avanzar para este examen. ¿Listo? Voy a dejar de compartir. ¿Lo han copiado? Hola. Sí, doctora. Ok. Ya. Una vez que tenemos esto, vamos a comprender. Ya. Entonces, aquí ya me entienden un poco mejor. Entonces, el MHC, esta presentación solo nos otorga dos clases, pero ustedes tienen que saber que existe un tercero y existe un cuarto. ¿Ya? El clase 1 nos dice, está presentado por todas las células del núcleo, por todas las células nucleadas. ¿Ya? Independiente de cualquiera fuese esta, pero que tenga núcleo, tiene la capacidad de expresar clase 1. El tipo de antígeno que presenta son de tipo intracelular, ¿ya? Por ejemplo, dentro de estos intracelulares, el antígeno que nos ha indicado Mauricio está el toxoplasma, está el de la malaria, el de tuberculosis, los virus, que tienen esta presentación, ¿ya? Entonces tenemos intracelulares. Y las células a las que presenta es el linfocito T, CD8. Entonces ustedes tienen que memorizarse que la presentación es cruzada. ¿Y a qué se refiere cuando es cruzada? Entonces, el clase 1 va a presentar al mayor, al CD8. En cambio, el clase 2 va a presentar al CD4. Menor con mayor y mayor con menor, ¿ya? Es la única forma en que pueden memorizarse esta parte. Ahora, el clase 2 presenta exclusivamente a través de las APCs. Ustedes ya saben quiénes son los APCs. Células dendríticas, macrófagos o monocitos, linfocitos B, incluyendo los neutrófilos. El tipo de antígeno que presenta son extracelulares, ¿ya? Y para esto necesita, sí o sí, hacer un procesamiento previo, que es la fagocitosis. Ya estos serán bacterias, ¿no? Como el estáfilos, el estrepto, etc. ¿Y a quién presenta? Al linfocito T, CD4.
o helper. En cambio, el CD8 es citotóxico. Ya. Tenemos como definición el proceso metabólico que digiere proteínas hacia péptidos. ¿Sí? Nosotros ya tenemos que tener bien claro y seguros cuál es la unidad básica de las proteínas. Las proteínas es lo macro. ¿Sí? Estas proteínas están conformadas por péptidos, que son secuencias, número de aminoácidos, pueden ser 10, 20, 15 aminoácidos. Y estos péptidos antigénicos, su unidad fundamental son los aminoácidos. Entonces, si tenemos de menor a mayor, tendremos aminoácidos, péptidos y proteína. ¿Ok? Por eso nos dice, ¿qué digiere proteínas hacia péptidos? Que entonces pueden ser desplegados sobre la superficie celular junto con la molécula HLA o MCH, clase 1 o 2, dependiendo de las características del antígeno que acabamos de ver. Existen dos vías por las que se lleva a cabo el procesamiento, la vía endógena y exógena, ¿sí? Y esto va a depender mucho si es un antígeno intracelular o un antígeno extracelular. La vía endógena, ¿ya?, se asocia al procesamiento de antígenos endógenos que están dentro de la célula, que les gusta vivir en ese lugar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo de evasión, ¿ya? No es porque le gusta, digamos. Es como cuando hemos hablado del VIH. El VIH, el virus como tal, ¿sí?, tiene que usar la maquinaria de una célula, que en este caso le gusta el linfocito TCD4. ¿Ya? Dentro del linfocito TCD4 se va a multiplicar. ¿Por qué? Porque internamente evade ciertas proteínas y este virus se replica hasta tanto que la pobre célula no aguanta y explota. Entonces muere. Pero al morir libera viriones, un montón de partículas virales, ya sean maduras o en etapa de formación, ¿sí? Y va a ir a contaminar otras células. Por eso es que cuando se hace poblaciones linfocitarias, es con ese objetivo. Generalmente es para controlar a los pacientes con VIH, ¿sí? Las poblaciones linfocitarias nos dicen si los linfocitos T, CD4, CD8 están en buena cantidad, si los NK están presentes, si los linfocitos B están ausentes en los pacientes suprimidos, están en cero prácticamente. ¿Listo? Continúa. Vía interna, la vía de los antígenos endógenos o de que están. ¿Qué he hecho? Ya. Tenemos acá. Ya. La vía endógena, entonces, se asocia al procesamiento de antígenos endógenos como proteínas virales, bacterias y parásitos intracelulares, y se van a unir al clase 1. ¿Por qué? ¿Cuál es la función específica del clase 1? Ni ustedes me preguntan, o sea, al final, ¿qué hace el clase? ¿Qué hace el clase 1, 2? El MHC, ¿qué hace? Su función es presentar, ¿sí?, para alertar la respuesta inmune humoral. ¿Ya? Si no hay la MHC, no hay forma de presentación. Independiente si el antígeno es extra o intracelular, si no está la molécula MHC fabricada, no se va a poder alertar a la respuesta inmune y puede haber una sepsis. ¿Ya? Porque el MHC, aparte de mostrar, diferencia lo propio de lo extraño. Por ejemplo, una célula con cáncer no expresa MHC. ¿Ya? Doctora, ¿en qué tipo de células está presente el MHC? Tiene que estar presente en todas las células. Por eso les dice, en las células nucleadas, el clase 1, y el clase 2, en las células APC. Todas deberían tener, porque son células de defensa, las inmunocompetentes. Pero si no hay, entonces no hay mecanismo de mostrar y de diferenciar lo propio de lo extraño. ¿Ya? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando
esto no muestran cuando el antígeno, mediante algún mecanismo interno, bloquea su expresión o su síntesis. ¿Sí? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Todos tenemos HLA, todos sin excepción, todo ser humano. Y este HLA se codifican con números que ya se ha determinado a nivel mundial por el ASHI, le llaman, que nos otorga de acuerdo a regiones, ¿sí? Este HLA es propio de cada región, pero por la migración ha ido aumentando el polimorfismo. Vamos a ver también esa parte y van a ver cuán importante es esta molécula y que gracias a ella hay trasplantes renales, podemos saber si somos susceptibles a tener alguna enfermedad, porque estos genes HLA nos dicen que, por ejemplo, si tienes B27, HLA B27, soy susceptible a padecer espondilitis anquilosante. Puede ser que Mauricio tenga HLA DR4, DR8, que es susceptible a padecer diabetes. ¿Sí? Entonces, estas moléculas nos alertan. ¿Sí? Se presentó proyectos a nivel ministerio solicitando hacer la tipificación a nivel nacional para ver qué regiones son predisponentes a padecer, ¿no?, ciertas enfermedades, pero no hubo respuesta y la verdad que los reactivos son bastante elevados, pero que sería, me imagino, de gran ayuda, porque si uno sabe que tiene genes de predisposición a padecer una enfermedad, entonces va a tomar sus medidas preventivas. Por ejemplo, Jacqueline puede tener predisposición a artritis. Entonces, bueno, no consumirá muchas proteínas, tomará prevención, ¿sí? Para que esto no sea más, ¿qué se dice? No se exprese con mucha más fuerza que en otras personas. ¿Ok? Pero eso vamos a ver con calma. Realmente es un tema muy, muy importante y que les va a dar más pauta de ciertas patologías. Ya. La formación del péptido por la vía endógena. ¿Ya? Entonces estamos hablando, ¿qué es lo que pasa cuando el antígeno es intracelular? ¿Ya? Las proteínas intracelulares se degradan mediante proteosomas. ¿Ya? Los proteosomas, fíjense, es aquí, en el gráfico central que estamos observando, es un conjunto de enzimas que degradan. Es como, ¿cómo les puedo decir? Es como un túnel, ¿ya? Que por este túnel va a ingresar el antígeno completo y va a salir fragmentos, pedacitos, ¿ya? Entonces tenemos que las proteínas intracelulares se degradan mediante proteasomas. Muchas proteínas son establecidas como objetivo mediante la fijación. Entonces, el antígeno no va a ir caminando donde el proteasoma, ¿ya? Si lo que más bien quiere vivir del hospedero, que en este caso es la célula, ¿ya? Pero la célula es mucho más inteligente, entonces va a mandar a la ubiquitina. La ubiquitina, si ustedes se fijan, está uniéndose a un lacito verde. Ese lacito verde que está en la figura central es el antígeno. Ya puede ser un parásito, un virus, etc. Se une y la ubiquitina lo arrastra y lo mete dentro del proteasoma. Ese es el objetivo. ¿Listo? Muy bien. Las APC cuentan con un sistema parecido llamado inmunoproteasoma. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes van a participar? El interferón gamma o también puede ser el factor de necrosis tumoral alfa. ¿Ya? Estos van a estimular a los genes LAMP2 y LAMP7. ¿Ya? Estos genes codifican subunidades catalíticas o proteínas enzimáticas de reemplazo, cuya conversión de proteasoma estándar a inmunoproteasoma. ¿Sí? Estos proteasomas, ya les he dicho, son túneles o compuestos
conjuntos de enzimas que van a degradar, romper, cortar, partir o fragmentar al antígeno intracelular. ¿Ya? Este último tendrá características especiales que le permitirán aumentar la producción del péptido en cortes, unir eficientemente al MHC clase 1. ¿Ya? Cuando el proteasoma hace sus cortecitos, tenemos varios fragmentos pequeños del antígeno, pero hay que tener cuidado también. Y la célula sabe eso. Entonces, lo que va a hacer es que estos fragmentos pequeños, ¿sí?, de acuerdo a la cantidad de aminoácidos, va a llevar a la molécula MHC clase 1. ¿Sí? Entonces, no lleva todos así. Este sí, este sí. No, los va a escoger y los va a escoger de acuerdo al tamaño. ¿Ya? Por ejemplo, el clase 1 solo y exclusivamente presenta péptidos antigénicos de tamaño desde 8, inclusive desde 6 hasta 14 aminoácidos que están anclados en el surco del MHC. Digamos que presentara un tamaño de 25, 30 aminoácidos, no va a poder ubicarse en el sitio del surco. Tiene que tener cuidado. Si quiere presentar alguna característica específica, los cortes son más pequeños, de 6 hasta 14 aminoácidos. ¿Ya? ¿No hay ninguna pregunta? No, solamente el examen. Ok. Lo activaré, porque tenemos mucho de qué hablar de la vía endógena. Ya, denme un minuto para activar su procesual, por favor. ¿Qué pasó? No le escucho. Escríbame, por favor. No le escucho. No han dado ni un procesual ustedes, ¿no? No, doctora. Están con 0. Ya, cuestionario 1, segundo parcial.